Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos al Conocimiento Universal QS. Mi nombre es Salvador Quintero. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy pues con una importante conferencia, consecución de la anterior. Ya les había comentado yo que en este camino de la autorrealización pues vamos a tener que recorrer o debemos que recorrer 3 montañas de la iniciación. Vamos a iniciar con esta conferencia que realmente nos va a hablar unos aspectos muy importantes que hacen referencia exclusivamente al proceso de la segunda montaña. O sea, este camino, esta montaña que vamos a tocar el día de hoy, este tema del día de hoy, es un tema donde vamos a hablar exclusivamente de los procesos de los maestros o de los iniciados que han tomado el camino de la segunda montaña. Esto solamente es exclusivo para estos seres. O sea, ningún nirvano jamás podría llegar a saber, a experimentar esto que vamos a hablar el día de hoy. Entonces es fundamental, es muy importante que lo tengamos pues claro, porque requerimos recorrer esta segunda montaña para llegar luego a hacer el otro proceso que veremos en la próxima conferencia y llegar a convertirnos pues en hombres absolutos o en hombres completamente autorrealizados en el sentido más completo de la palabra. Bueno, entonces espero que todo esté fluyendo correctamente para ustedes también allí. Vamos a iniciar con este tema, como siempre pues si les parece de verdad importante, si ustedes desean compartir esta sabiduría en los diferentes grupos y redes sociales con el ánimo de que le llegue este conocimiento a la mayor cantidad de personas posibles, algunos de ellos estarán buscando esta senda, estarán buscando esta sabiduría, la puedan encontrar también. Si les parece relevante, pues pueden darle like y reaccionar al video también, así tendrá mejores, digámoslo, estadísticas ante Facebook y lo podemos compartir pues mejor también. Les iba a comentar algo. Bueno, eso es. Bueno, las inquietudes como siempre, el que les genere este tema, pueden dejarlas en el chat y al final con gusto trataré de responderles de la mejor manera posible. Vamos a arrancar con esta importante conferencia que nos habla exclusivamente de esos procesos de la segunda montaña, de esos procesos del Cristo. Por eso vemos pues aquí en la imagen detrás mío el Cristo griego, que es Hércules, también en la imagen de aquí al lado. Hemos escuchado, quizás ustedes hayan escuchado también de procesos como los 12 trabajos de Hércules o las 12 horas de Apolonio, que están refiriéndose exactamente a lo mismo. Cristos pues han habido siempre en las diferentes culturas. En la cultura nórdica pues encontramos a Thor, el hijo de Odín, encontramos pues a Horus en los egipcios, encontramos pues a Heracles o Hércules, encontramos el Cristo cristiano, encontramos a Vishnu en la cultura hindú y así sucesivamente. En las diferentes culturas siempre ha estado esta sabiduría oculta a los ojos de todo el mundo, ¿no? Es la realidad. Bueno, vamos a iniciar entonces a entrar a explicar lo que es este proceso. Obviamente, como les indicaba ya hace un momento, este proceso de la segunda montaña es exclusivo, absolutamente exclusivo, para aquellos que han tomado la decisión del camino directo, ¿sí? Del camino de la cristificación o el camino hacia el absoluto. Los nirvanos, los 1000 personas que lleguen allí, solo uno elige el camino hacia el Padre y 999 que han llegado a esas alturas, pues traicionan, se meten en el nirvana, ¿no? Entonces, muchas culturas, lamentablemente, como les indicaba también en el tema del día anterior, pues, muchas culturas, muchos dogmas, les han vendido a la humanidad, a sus, digámoslo, simpatizantes, a sus discípulos, que llegar al chamadhi, que llegar al éxtasis, que llegar al nirvana es la meta de todo. Y no es así.
Es menos, incluso menos de la mitad del trabajo que hay que hacer para llegar a la autorrealización. La cruda realidad de los hechos es que muchos budas, por decirlo así, se metieron al nirvana. No se iluminaron, no se autorrealizaron completamente, sino que fueron nirvánicos. Y pues es el error de no llegar a comprender el trabajo completamente que se debe hacer. Sucede que entonces vamos a ver que vamos a tocar este tema de lo que es la segunda montaña de la iniciación. El tema anterior es muy interesante, muy importante, porque pues de allí partimos todos para comenzar a recorrer esta senda del filo, de la navaja, esta senda de la autorrealización explicativa, como se las di anteriormente, y hoy sigue la consecución de ese tema, como es la segunda montaña de la iniciación. Muy importante pues llegarla nosotros a comprender. Sucede que a medida que empieza el iniciado realmente a trabajar en la segunda montaña, estamos hablando hoy exclusivamente de la segunda montaña. Cuando empieza el iniciado a trabajar en la fabricación ya de los cuerpos de oro, porque sucede que en la segunda montaña los cuerpos solares que se crearon en la primera montaña se van a tener que reemplazar, por decirlo de alguna manera, transformar en cuerpos completamente superiores y se van a transformar en cuerpos de oro. Por eso en la segunda montaña de la iniciación de este trabajo, los cuerpos solares que se crearon en la primera montaña no son trascendentales. Esos cuerpos pueden perecer y esos cuerpos no son tan profundamente reales porque el Cristo, la conciencia plena, no los puede tomar en sí. No se puede fusionar con esos cuerpos. En cambio, en la segunda montaña, el voltaje, el trabajo, la fabricación de estos cuerpos ya poseen las condiciones adecuadas para soportar la fuerza del Cristo interior. Recordemos que en la primera montaña, finalizando, va a darse este proceso de renunciar al nirvana, que se debe hacer para poder tomar el camino de la segunda montaña. Se renuncia al nirvana, se empieza a crear el cuerpo causal solar o de la voluntad, se termina este cuerpo, luego el alma humana que ya se ha creado a esas alturas, se busca, sube a buscar a su amada, a su alma divina. Se da el matrimonio perfecto, luego se verá un proceso esotérico bastante importante e interesante, donde ese iniciado verá a la madre interior, a la madre divina embarazada y pues está gestando el Cristo. Días o luego, tiempos después, nacerá el Cristo interior de ese maestro y se dará la Navidad del corazón. Nacerá el Cristo, pero esto lo quiero aclarar. Una cosa es que nazca el Cristo, que vaya con nosotros acompañándonos en la senda, y otra cosa diferente es el que el Cristo se fusione con nosotros, y eso es lo que quiero pues hoy vamos a aclarar esos aspectos que son muy importantes. Entonces, por eso es necesario, como la fuerza del Cristo es el fuego del fuego, ya les expliqué por qué esto del fuego, es un fuego absolutamente superior, superlativo, un fuego electrónico, requiere cuerpos muchísimo más resistentes para soportar tal dimensión de poder, tal dimensión de fuerza, que es el Cristo de cada quien. Entonces esos cuerpos solares van a desaparecer y se irán poco a poco transformando en la segunda montaña en cuerpos de oro. Inicialmente, como todos, empezamos con el cuerpo físico solar, lo vamos a pasar a cuerpo físico de oro. Esto parece quizás inaudito para las personas. Esto quizás para las personas no se logre la comprensión o piensen que simplemente son analogías y simbolismos cuando hablamos de que el cuerpo se transforma en cuerpo físico de oro. Todos pueden checar, todos pueden investigar. Uno puede, mediante procesos y herramientas que tenemos todos y que se hemos venido enseñando a lo largo de este temario, ir investigando.
y ir a comprobar todo el proceso luego de la práctica del Sahamaytuna, qué acontece dentro de las moléculas, átomos, células de la parte humana de todos nuestros vehículos. Uno puede llegar allí en el mundo interno, en los mundos superiores, levantarse la piel y comprobar que en el torrente sanguíneo viajan partículas de oro, literal, de oro, por toda la torrente sanguíneo, por todo nuestro universo interior. Esto gradualmente, en la medida en que se va haciendo un trabajo muchísimo más arduo, muchísimo más serio, va aconteciendo y se va dando este proceso y esta transformación de los cuerpos solares en cuerpos de oro. Muy bien. Sucede que pues todo este proceso se tiene que dar con cada uno de los cuerpos, sí o sí. Vamos a pasar el cuerpo físico solar, que ya fabricamos en la primera montaña, a un cuerpo físico de oro, como les indicaba. Haremos lo mismo con el cuerpo vital solar, lo pasaremos a un cuerpo vital de oro. Lo mismo con el cuerpo astral, lo pasaremos a de oro. Lo mismo que el mental, lo mismo que el causal. Y en esta segunda montaña vamos a tener, escúchenme muy bien, que crear el cuerpo búdico de oro también. El cuerpo búdico pues es un cuerpo que no ha caído, igual que el cuerpo átmico no ha caído. En la primera montaña se sostienen y se mantienen en estado solar, pero se tiene que al final del trabajo de la primera montaña llegar a rectificarles el fuego a estos cuerpos. En la segunda montaña sí se tienen que crear los 7 cuerpos como tal, completamente, transformarlos de solares a cuerpos de oro. Ese es el trabajo de la segunda montaña. Entonces, en la segunda montaña es mucho más exigente que el trabajo de la primera montaña. Realmente es muy exigente en la primera montaña, aunque a los estudiantes, aunque a los iniciados, realmente les parece difícil la primera montaña, les parece complicada, que pues la gran mayoría abandona este camino de la autorrealización, traicionan a su propio ser, traicionan la obra, a su propia madre, etcétera, etcétera, y las diferentes pruebas, situaciones, acontecimientos, obstáculos y cuestiones por las cuales tiene que pasar el iniciado en la primera montaña, les parece a muchos difíciles y complicadísimas, cuando realmente la primera montaña de la iniciación es muy sencilla, es muy fácil, bueno, digamos lo que fácil entre comillas, pero comparada con la segunda montaña podemos decir que es fácil, ¿no? Ya hemos dicho que la primera montaña, si se coge seriamente este trabajo, cualquier hombre o cualquier mujer puede lograr hacer la primera montaña más o menos, haciéndolo así, no como tan afanosamente, por decirlo de alguna manera, lo pueden hacer en 10, 12 años de su vida, dedicados a trabajar en sí mismos, dedicados a morir psicológicamente, dedicados al nacimiento espiritual, obviamente, y el sacrificio por la humanidad. En la primera montaña pueden ir practicando los 3 factores de manera desordenada, o sea, no equilibrada. A veces pues pueden ir muriendo, ir naciendo, ir por ahí de vez en cuando pues trabajando por la humanidad o dando una que otra conferencia por allí o volanteando, etcétera, etcétera. Sin embargo, pueden avanzar. También la verdad es que esta primera montaña se puede hacer mucho más rápido de estos 10 años, muchísimo más rápido se puede realizar. Para pues la muestra botones, el maestro Samael la hizo en 5 años más o menos. El maestro Raúl también lo hizo como en 5 años y medio. E incluso hay personas que seriamente dedicados al trabajo pueden avanzar en este trabajo de la primera montaña rápidamente, porque no es una montaña, digámoslo así, tan complicada, aunque nos parezca difícil, pues realmente no es tan complicada. ¿Por qué? Porque les voy a hablar de verdad de la complicación, que es la segunda montaña.
Es una montaña donde se exige muchísimo, donde allí ya no se puede descansar. En la primera montaña, como les digo, ustedes pueden decir, ay, bueno, hoy no voy a practicar, o hoy no me voy a ir a dar un paseíto, hoy voy a ir a hacer tal cosa, y así como muy relax, ¿no? Muy relajados. Pero ya en la segunda montaña no es posible eso. La segunda montaña se tiene que estar trabajando constantemente con los tres factores, absolutamente. La muerte psicológica no puede fallar en lo absoluto, ni se puede descuidar en ningún momento, porque un maestro de la segunda montaña ya no avanza un solo paso si no muere. Esa es la cruda realidad. Si no muere, no avanza. Por eso la segunda montaña sí es más, digámoslo, fuerte, más tediosa, más larga. Esta sí no se hace en 5 años o en 10 años. Esta sí requiere por lo menos unos 20, 25 años dándole a esta segunda montaña. Pues todo depende realmente del trabajo, pero pues la segunda montaña es bastante exigente. Ahora, las gentes que inician en este curso o que ven esta sabiduría, piensan que esto es un cursito de meses, que esto es un cursito de 1 año y ya, bueno, ya me voy a pajarear en otra filosofía, me voy a pajarear en otro conocimiento, me voy a pajarear en otra cosa, a ver qué raro hay, ¿no? En otra serie de conspiraciones o una cosa o la otra, o cualquier otra locura que surgen hoy en día en este mar de teorías y de creencias que pues está metida también toda la humanidad. Pero la realidad es que esta sabiduría lo que busca es la autorrealización íntima del ser, y hombres y mujeres pueden lograr esta cuestión de autorrealizarse, que es lograr la maestría, el 100% de la conciencia, la unificación con su propio ser divinal dentro de sí mismos, esa fusión que se va a dar en el proceso ya de la segunda montaña que vamos a hablar el día de hoy. Entonces esta segunda montaña pues es muchísimo más exigente que la primera. Eso lo tenemos que tener claro, por eso incluso en la primera montaña, al finalizar la primera montaña, hay un reposo, hay un descanso. Allí este maestro, ingresa interiormente a una capillita donde va a entrar en un proceso de reflexión, de retrospección de lo que acaba de pasar o de lo que acaba de hacer en todo ese proceso de la primera montaña. Puede descansar un tiempo en ese proceso meditativo, reflexivo, para coger fuerzas, para tomar la segunda montaña, porque la segunda montaña no hay descanso, no hay descanso. Entonces, muchos lo toman, no, pues, digámoslo, ese tiempo es prudencial, lo sabe cada quien, la conciencia y el ser de cada quien definirá qué tanto tiempo toma para ese proceso retrospectivo y meditativo de lo que acaba de hacer. Eso lo define el ser, ¿listo? Bueno, sucede que no se puede, como les decía, en esta segunda montaña, dar un paso si no es en función de la muerte psicológica. Si nosotros no morimos psicológicamente, no se puede avanzar en la segunda montaña. Es absolutamente minuciosa la muerte psicológica en la segunda montaña, a tal punto que esta montaña, la segunda montaña de la iniciación, se le llama la montaña de la muerte, la montaña del morir, porque está incluso íntimamente relacionado con los procesos de muerte psicológica, donde se tiene que expurgar y medir absolutamente todo, palabras, obras, cada paso que vaya a dar es completamente medido, comenzar a observar minuciosamente, y es el expulgue, por decirlo así, de los aspectos egoicos, ocultos de la luna oscura, que cree aún no florecer, no manifestarse, ¿sí? Allí. Entonces eso va a ser muchísimo más, digámoslo, minucioso el trabajo de la muerte. Pero no puede obviamente avanzar tampoco si no es también con la práctica de estos dos factores, de la muerte psicológica, de la aniquilación del ego y del nacimiento espiritual. No puede haber eso. Y el sacrificio por la humanidad. Entonces, los tres factores
definitivamente le van a dar el avance, la posibilidad a ese maestro, porque ya en la segunda montaña sí es un maestro, no es maestro aquel que tiene una, dos o tres iniciaciones, o que lleva mucho tiempo en esta sabiduría o en cualquier doctrina, simplemente ahí de simpatizantes o que haya hecho algo. Maestro es quien está ya en la segunda montaña, quien ha renunciado al nirvana, quien ha creado el cuerpo causal solar y ya arranca para la segunda montaña. ¿Listo? Ese es maestro. Del resto, habrán por allá cantidades de gentes que les venden el grado de maestro o se autocalifican de maestros sin serlo, ¿no? Tengamos eso muy presentes. Y cada uno de ustedes puede comprobarlo. No se pueden deslumbrar por nada ni por nadie, es innecesario investigar, comprobar y ustedes mismos tienen las herramientas. Las herramientas. Bueno, todos nosotros. Sucede que quien no está muriendo en la segunda montaña no puede seguir adelante. Quien no muere no puede seguir. Y tampoco hay algo particular, tampoco puede permanecer estático. No puede permanecer estático. O sube o baja, pero tiene que hacer algo. Bueno, la realidad es que en la segunda montaña a ese maestro se le concede internamente 1000 años con el mismo cuerpo para que termine o culmine de hacer el trabajo. Esto lo podemos ustedes verificar o lo podemos investigar cada uno de nosotros. También lo podemos ver en grandes patriarcas de la sabiduría, anteriormente como Aarón, Moisés, Matusalén, Abraham, que duraron mucho tiempo, ¿no? 300, 900 años. Y no era casualidad, incluso pues se habla de las esposas de Matusalén o de Abraham, ¿cierto? Porque pues imagínense, todos esos años de vida que tenía, pues se puede hacer la obra, tampoco vamos a durar pues 1000 años haciendo la obra, aunque se puede hacer pues más rápidamente. La cruda realidad es que lo que no sube, baja, y en la segunda montaña es necesario el expulgue y la muerte psicológica y avanzar con firmeza en ese proceso para culminar, ¿no? Obviamente requiere o depende de todo del trabajo que se esté haciendo, pero la cruda realidad es que no se puede permanecer estático. Como, digámoslo así, que como si no está muriendo, pues tiene que bajar. Esta es la realidad. Ustedes pueden llegar a esto chocarles, a tener quizás conceptos y autoconceptos que ustedes mismos se han forjado, de que, bueno, dirán, pero bueno, si ya está el Cristo en la segunda montaña, ¿cómo es posible que baje? ¿Cómo es posible que retroceda? Pues hechos son hechos. Y la cruda realidad, que si no se avanza y no se continúa, se retrocede. Se retrocede. Eso es. Todo está sujeto al flujo y al reflujo. Sucede que la muerte es básica y fundamental para poder ir escalando en el proceso de la segunda montaña. Si en la primera montaña se murió así como ambiguamente, como a medias, como medio chamboneado, por decirlo de alguna manera, en la segunda montaña no es posible. De verdad que no. En la segunda montaña no y no se puede avanzar si no se muere psicológicamente. No se puede. Entonces, he ahí la minuciosidad del trabajo de la muerte psicológica que se tiene que dar en este proceso de la segunda montaña, fundamental. En la segunda montaña no hay descanso para el iniciado, ya les dije, por eso pues se toma ese reposo en esa capilla. No hay descanso, no hay descanso, allí no existen festivos, domingos, no existen fiestas, nada, es trabajo, 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 arduamente en este proceso de la segunda montaña. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué se da este proceso? Porque este señor amigo aquí, el venerable maestro Anubis y sus 42 jueces, están encima de ese maestro, están encima, dele y acósele y acósele y acósele. Entonces,
le cae el karma de esto, le cobran lo otro, le pasa esto, le pasa lo otro, y tiene que moverse, pellizcarse, porque pues los señores del karma no van a aflojar. Incluso, como es una decisión tomada, que no es un juego, es una decisión tomada, también internamente se le coloca, digámoslo, un ángel detrás de ese maestro. Cada vez que para, el ángel le va chuzando, bueno, circule, no puede moverse, hágale. Y eso es literal, eso realmente es así. Y los señores de la ley pues están generando todos sus cobros. Recordemos que en esta obra de la autorrealización venimos a pagar el karma de 7 existencias. Cuando una persona nace normalmente está pagando y cobrando, en este caso pagando el karma de una de esas 7 vidas anteriores, porque los señores de la ley cobran el karma de 7 vidas anteriores para pagar en 7 vidas posteriores. Matemáticamente, exactitud, matemática y precisión. Y sucede que cuando nosotros decidimos autorrealizarnos, pues esto tiene sus connotaciones más fuertes en el sentido de que todo ese karma, todo eso que debemos de las 7 vidas anteriores, se nos va a agrupar en una sola. Y por lo tanto hay mucho que pagar. Por lo tanto se tiene que trabajar arduamente para cancelar, para pagar. Cuando uno quiere allá sentarse pues a descansar, pues como les decía, aparece ese ser, aparece ese ángel diciéndole, bueno, circule, muévase, sube o baja, le preguntan. Entonces pues ahí está la cuestión. O sea que no se puede quedar quieto un momento en la segunda montaña. Por eso es un trabajo bastante fuerte, pero se debe que hacer de esa manera. Ahí está pues lo que nosotros debemos que recordar, el drama del Maestro Jesús. En esa segunda montaña se va a vivir absolutamente de una manera tan real que de verdad cuando el Maestro está allá en los mundos superiores viviendo ese drama tan vívido y llega y despierta, bueno, regresa, digámoslo, al mundo físico, le sorprende que, digámoslo, esta cuestión de regresar al físico, porque consideraba que estaba aconteciendo físicamente, no por un estado soñativo ni de inconsciencia, sino por un estado de realidad y tan vívido que pues por un momento los maestros ven y sienten y viven eso como si fuera en carne viva. Ese drama cósmico que pues en los mundos internos el iniciado tiene que vivir. Cada paso que el Maestro Jesús representó se tiene que dar aquí, en este proceso de la segunda montaña, lo tiene que pasar ese maestro en la segunda montaña, pero de una manera muy vívida, realmente de una manera muy vívida. Como les comento, pues se da el punto de donde se llega hasta confundir si fue o es que está sucediendo o aconteciendo en el mundo tridimensional o está sucediendo en los mundos superiores. ¿Por qué? Hay un asunto particular. Yo les he dicho que nosotros los seres humanos somos seres multidimensionales. En la medida en que nosotros vamos logrando la unificación de la conciencia, el trabajo interior, esas dimensiones, aunque permanecen separadas y al mismo tiempo unificadas, nosotros vamos a unificarnos dentro de todas esas dimensiones, viéndonos de la misma manera en cada una de ellas. Ya no hay esa pluralidad psicológica en un momento dado, somos así, en otro así, dimensionalmente también, sino ya se va unificando nuestro ser, nuestra conciencia, y se va dando una unificación, digámoslo, dimensional, aunque permanezcan en estados obviamente separados. Entonces ese drama se vuelve tan consciente realmente, ese drama se vuelve tan consciente que el maestro puede llegar a pensar, como les decía, que lo está viviendo en carne viva, porque no hay paso que no se tenga que hacer, que no se tenga que dar. Se siente el dolor de verdad y el sufrimiento, la amargura, la soledad, la traición,
todos esos procesos se sienten como si fueran en carne viva y así se debe que pasar. Esto que les comento yo, lo han vivido los maestros antes del Maestro Jesús, porque el Maestro Jesús pues tuvo, digámoslo, el valor y el honor de representar ese drama cósmico, todo ese drama cósmico, físicamente, antes de él, todo ese drama cósmico tal cual como fue representado en el proceso de la pasión y muerte del Cristo, se vivía internamente cada maestro, y después de él, del maestro del Gran Kabir, también los maestros autorrealizados que lograron la iluminación tuvieron que pasar cada uno de ellos por estos procesos del drama cósmico. Entonces, he ahí que el Maestro Jesús, hablando como el Cristo, hablando como esa fuerza crística, decía: yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través del Hijo, a través del Cristo, porque es la cruda realidad. Al Hijo le corresponde el fiel de la balanza, o sea, la fidelidad, la rectitud, la verdad. Y pues no vamos a encontrar la verdad y la rectitud mientras no eliminemos de nuestra psicología el yo psicológico. Esa es la realidad. Por eso pues al Hijo le corresponde todos los procesos de muerte psicológica. Y finalmente pues lograr lo que es la cristificación total, que tanto hombres como mujeres pueden lograr. Sucede que en la segunda montaña es donde se da el lujo, ese maestro, de encarnar el Cristo interno individual. Se da el lujo de ese proceso, donde va a adquirir todos los poderes del cosmos y todos los poderes sobre la naturaleza y sobre todo. En la primera montaña se encarna la primera tríada, que es Atman, que es el alma humana que ya se crea, y Buddhi y Manas, que es el alma humana, y se encarna esa primera tríada que es Atman, Buddhi y Manas. Manas, que es el alma humana que se ha creado en la primera montaña, y esta primera tríada nos confiere poder sobre la naturaleza, pero la segunda tríada, que es la que se va a adquirir, la que se va a encarnar en la segunda montaña, que es la Santísima Trinidad, como lo conocen incluso pues religiosamente, no es más que esos aspectos y simbolismos internos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interior de cada uno. Esta segunda tríada nos confiere poder sobre el cosmos, sobre el cosmos como tal. Entonces, es el poder o la exaltación de las exaltaciones. Por eso yo les he dicho que en este camino vamos por lo más, ¿sí? Por lo más valioso, el más noble y poderoso ideal del ser humano, pues es la autorrealización íntima del ser. Y en esta segunda montaña vamos a encarnar cada uno su fuerza crística, encarnar su propio Cristo individual. Sucede que ese Cristo individual nace en la segunda montaña como un niño dorado, de una figura bellísima realmente, que no puede ser explicado verbalmente, porque pues realmente no se encontrarían adjetivos, no se encontrarían formas de calificarle, de expresarle, de describir la belleza del Cristo interior, porque el verbo realmente lograría desfigurar tal belleza. Esto, estoy hablando de un proceso que se va a dar en la segunda montaña cuando se da el nacimiento del Cristo interior. Es un niño absolutamente bellísimo que pues se va a ir dando en el proceso de que el iniciado arranque o tome el camino de la segunda montaña. Dándose la Navidad del corazón previamente, obviamente se da la Navidad del nacimiento de este Cristo y arranca este niño a crecer en la segunda montaña. ¿Sí? Este niño, de una belleza y una figura realmente esplendorosa,
lo va a tomar lo que es la ley del 7. ¿Sí? Lo va a tomar la ley del 7 a este niño. ¿Qué indica eso? Que internamente, en los mundos internos, podemos ver al Cristo interior. No lo confundamos con el niño de la primera montaña, que ese niño de la primera montaña es el Moisés interior. En la segunda montaña es el Cristo. Y nace ese Cristo como un bebecito, se puede ver, y se puede ver a la madre con ese bebé, que es la representación incluso de esos cuadros de la Virgen que tiene el Cristo o el niño Dios, como le llaman, allí cargado, ¿no? Ese niño va creciendo y lo vamos a ir viendo que va creciendo de 7 en 7 años. No estoy hablando de años físicos, sino años representativos en los mundos internos. En la medida de que el iniciado o ese maestro ya vaya creando su primer cuerpo, ese niño se va a ver como un niño de 7 años. Cuando cree el segundo cuerpo, vas a verse como un niño ya más grande, como de 7, bueno, aquí está pequeño, digámoslo que aquí tiene 7 años, ¿no? Y así sucesivamente. Él nace como un niño pequeñísimo de brazos y va creciendo de acuerdo pues con los 3 factores de la revolución de la conciencia, en la medida que el maestro, ese iniciado, vaya trabajando con el amor, porque el alimento del Cristo es el amor, porque Él es amor. Pero no el amor romántico, el concepto romántico de la mentalidad humana, no, sino el verdadero amor. Entonces este niño va a ir creciendo gradualmente. Ya el cuerpo vital se verá un niño de 14 años, con todo su esplendor, va cada vez hablando con mucho más rigor, con mucha más conciencia, expresándose su ser con mucho más frecuencia y fuerza, en la medida en que va avanzando, en la medida en que va creciendo, hasta que llega al punto donde ya el Cristo va a darse unos procesos que les voy a explicar en este día. Sucede que en la medida que va ascendiendo el iniciado o el maestro, el niño va creciendo y se va manifestando pues eso, con muchísimo más poder, con muchísima más sabiduría. Va despertando todas sus facultades terriblemente poderosas, donde ya tiene poderes sobre el cosmos y sobre todas las creaciones. Realmente es así. Podemos recordar incluso, pues tenemos algo tan claro y digámoslo a la luz de todo el mundo que conoce esto, el proceso del Cristo, ¿no? Del Maestro Jesús, donde cuando fueron a apresarlo, llegó un apóstol, creo que fue Pedro, y le corta la oreja a un soldado, y él viene y nuevamente le coloca su oreja y le reprende a Pedro. Le dice que eso tiene que pasar, o sea, el proceso que él tiene que vivir, que si él quisiera, digámoslo por decirlo de alguna manera, defenderse, el cielo mandaría miles de legiones de ángeles y arcángeles a defenderle, ¿no? Y bueno, y más el poder que concebía y poseía pues el gran Kabir. Esto es de verdad, tan irónico, por decirlo de alguna manera, que imagínense los poderes que posee un Cristo ya a esas alturas, que si quisiera destruir a alguien con la sola mirada lo podría hacer, mas no utiliza su poder para eso, ¿no? Sucede que el Cristo, el hombre, el superhombre, habitando, por eso el hombre se hizo carne y habitó entre los hombres, y el Cristo, el Hijo del Hombre, que es el Cristo, pues las personas normales y comunes y corrientes, los profanos, aunque le vean, no lo van a ver, porque tienen tantos conceptos equivocados de lo que es despertar, de lo que es un Cristo, que piensan que un Cristo va a estar lanzando rayos y truenos por sus ojos y por su boca y etcétera, etcétera, etcétera. No comprenden la verdad a un Cristo ni teniéndolo al frente. Esa es la cruda realidad. Y siempre ha acontecido así. Los ojos profanos y las tinieblas no comprenden la luz. Es la realidad. Ahora, cuando ese niño se desarrolla, cuando va creciendo y se fabrica el cuerpo causal de oro, es cuando recibe realmente algo que se llama la auténtica iniciación venusta. Esto es bastante importante, es bastante,
digámoslo, interesante, y tenemos que hablar de esa iniciación venusta, realmente de qué se trata, y comprender que previo pues a ese proceso es necesario que comprendamos lo que es la iniciación venusta. Realmente esa iniciación venusta tiene diferentes, por decirlo así, grados o aspectos en los cuales se va desarrollando, tiene 7 aspectos esta iniciación venusta. La primera pues es el nacimiento pues, en el pesebre del mundo interior de ese maestro. El Cristo íntimo nace siempre pues, lleno de amor por la humanidad, en ese pesebre interior que llevamos dentro de nosotros mismos. Esa pues es la primera iniciación. Realmente ese pesebre, como lo vemos y sabemos, lo hemos visto e incluso en el video de la explicación de la Navidad, que también lo pueden encontrar aquí en la página, lo pueden checar. Ese pesebre está habitado por los diferentes animales, las pasiones, el yo pluralizado, que continúa en algunos aspectos aberrantes dentro de la psicología de ese maestro en la segunda montaña. El segundo aspecto de la iniciación venusta pues, es el bautismo del iniciado en el mundo etérico. Se tiene que dar ese bautismo, la cristificación del cuerpo vital se da en esa segunda iniciación venusta. El iniciado en el mundo etérico se va a dar ese proceso de cristificación. El tercer proceso es la transfiguración del maestro allí, que tiene que vivir. Digamos lo que va a resplandecer el Cristo íntimo en la cabeza y en el rostro sideral del maestro, de ese iniciado. Como resplandeció, pues, digámoslo, en Moisés en el monte de Nebo, allí. Fue su proceso también de esta iniciación venusta. La cuarta pues es la entrada de Jerusalén entre las palmas y las fiestas, la cristificación del cuerpo mental, entrando el iniciado pues en el asno, en el burro, ya dominado por el Cristo, una mente cristificada. El quinto pues es el paño sagrado pues de la Verónica, ¿sí? Ese paño que le colocó la Verónica al Cristo rumbo al Gólgota. Ese paño, el cual queda grabado el rostro del maestro, símbolo de la cristificación humana, del alma humana, del cuerpo también, de la voluntad consciente. Es ese proceso donde queda grabado y plasmado digámoslo, la voluntad humana, ¿no? la parte consciente de ese maestro. El sexto proceso de esta iniciación venusta es la cristificación del alma espiritual o de Buddhi. ¿Sí? Son eventos absolutamente trascendentales, formidables de la conciencia búdica, que desafortunadamente pues esto no quedó ni está escrito en los evangelios o en los 4 evangelios, no está escrito los acontecimientos, los hechos suprasensibles que se dan en ese proceso de la sexta o el sexto grado, el sexto aspecto, digámoslo, de la iniciación venusta. Incluso repercute hasta a nivel cósmico. El séptimo aspecto es el maestro que es crucificado y entrega entrega el espíritu a su Padre, entre rayos, terremotos y truenos. Recordemos las palabras del Gran Kabir en la cruz, en este aspecto de la séptima grado de la iniciación venusta, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo o entrego mi espíritu. Y aparentemente, se da la muerte y llegan los rayos, los truenos y los terremotos que azotaron el lugar y la región donde murió el Gran Kabir. Esto también se da. Allí vamos luego a comprender, se da el proceso de la iniciación venusta, que está íntimamente relacionado con la muerte y resurrección. La mujer sella para siempre la sepultura con una gran roca, con una gran piedra, que es símbolo de la piedra filosofal, el sexo, porque pues la lucha de ese maestro para llegar hasta allí pues no fue sencilla, fue algo de verdad terrible,
y solo aquellos que han pasado por allí saben lo complicado, difícil, penoso y digámoslo, el esfuerzo que tiene que pasar un maestro para lograr esos procesos. Los fanáticos nunca jamás entenderán esto. Las personas de la primera montaña nunca entenderán este proceso, solo los Cristos podrán comprenderle. Entonces, esa es la realidad. El Cristo, nuestro Señor, debe nacer siempre dentro del humilde establo individual, donde el iniciado pues, va a ir preparándose. La Madre Divina ha sido y será siempre la Divina Madre Kundalini, la Madre ígnea de nuestros mágicos poderes, pues la Madre es la que lleva al Hijo a donde está el Padre. Esa es la realidad. La Madre nos acompaña, nos bajando, y nos acompaña subiendo. Incluso todo este trabajo es guiado por la Madre, porque la Madre lleva nuevamente a su Hijo al Padre. Eso en relación pues, a estos aspectos de la iniciación venusta. Entonces, es realmente necesario ir poco a poco comprendiendo estas cuestiones. Ahora, sucede que ahí donde ya se tiene que empezar, cuando se da la iniciación venusta y se da el proceso de la muerte y resurrección, el Cristo que andaba por fuera de ese maestro acompañándole, se fusiona dentro de ese maestro, bañándose, penetrando y por todos lados, digámoslo, el fuego, cada célula, cada cilindro, cada centro de la máquina humana se apodera o toma posesión más bien el Cristo interior. Y es allí donde ahí sí se empieza a desintegrar, o el trabajo del Cristo, a desintegrar lo que es el yo causa totalmente. Porque ya encarnó lo que es el Cristo, ya encarnó a nivel de la voluntad de oro, la fuerza o el fuego electrónico. El fuego electrónico es el que tiene la capacidad de desintegrar los defectos cabeza de legión, que son de origen electrónico, ¿sí? Entonces solo el fuego electrónico tiene la capacidad de desintegrarlo. Por eso quien no encarna el Cristo interior no puede jamás dejar de ser, digámoslo, tenebroso, o de tener el ego vivo dentro de su interior, como los nirvanos, ¿no? Y de ahí para abajo. Que no quede ni la sombra del ego es el trabajo del Cristo en esa segunda montaña, luego de que se encarna o pasa por esta iniciación venusta, para poder ya tener acceso a lo que es la segunda montaña. Entonces, por eso es que el iniciado tiene que desintegrar el yo causa. Ahí vemos un proceso que está representado en varios aspectos. Vemos los 12 trabajos de Hércules, que están íntimamente relacionados. Hércules representa el Cristo interior. Están íntimamente relacionados con 12 trabajos que ese maestro tiene que realizar en el transcurso de esta segunda montaña. Y lo va a realizar pues el mismo Cristo, porque allí ya es el Cristo, ¿no? Tiene que hacer esos procesos. Entonces, vemos que... Entonces, vemos que si no se desintegra el yo causa, no se podría jamás pisar las puertas del absoluto, porque al absoluto no se puede ingresar con ninguna mancha de ego, con absolutamente ninguna mancha de ego, ni mucho menos ver o ingresar con la fuerza del rayo por donde bajamos, el rayo de la creación, dividido o fraccionado. No se puede. Entonces, por eso se debe que encarnar al Cristo para desintegrar cualquier aspecto tenebroso, oscuro o mancha de ego que permanezca dentro de los trasfondos psicológicos del maestro. Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo ante el absoluto sigue siendo mecánicos, siguen siendo dividido el rayo en 3 fuerzas y no puede ingresar al absoluto. Tiene que unificarse
las tres fuerzas, y es un proceso que se va a hacer más adelante, unificar esas tres fuerzas en una sola para poder lograr ingresar a lo que es el absoluto. Ahora, los 12 trabajos de Hércules los voy a nombrar así rápidamente para que comprendamos algunos aspectos de lo que se trata, algunos de ellos. El primer trabajo, que es la captura del león de Nemea, es la fuerza de los instintos que el Cristo y de las pasiones incontroladas, que todo lo devasta y todo lo devora. Y el Cristo tiene que dominar, capturar, dominar esa fuerza pasional incontrolada y aprender a dominarla en sí mismo. Ese es un aspecto simbólico de ese primer trabajo del Cristo o de Hércules, que es la captura y la muerte del león de Nemea. También existe otro trabajo que es la destrucción de la hidra de Lerna, los defectos psicológicos en el subconsciente y trasfondos psicológicos humanos o del maestro, donde tiene que desintegrar y eliminar. Recordemos pues que este trabajo de la hidra de Lerna, Hércules le quitaba una cabeza a esta serpiente y le salían dos. Multiplicidad egoica, multiplicidad del yo psicológico. La única manera fue con Iolao, su escudero, un aspecto en el cual del fuego le ayudaba a saturar las cabezas cortadas para que no volvieran a surgir, hasta que logró desintegrar o eliminar la hidra o destruir la hidra de Lerna. Estos elementos subconscientes, infraconscientes, inconscientes de la psicología humana a esas alturas. Otro aspecto, capturar la cierva serenita y el jalabí, ay, no se me perdió aquí, no quedó bien. Bueno, capturar, la cierva serenita y del jabalí de Erimatea, que es las bajas pasiones animales. Todo es un proceso instintivo, interior, donde el Cristo tiene que perfeccionar, y que simbólicamente, representando en estos 12 trabajos de Hércules, lo tenemos que hacer dentro de nosotros mismos. Ese es el trabajo. Viene también lo que es el proceso de la limpieza de los establos de Augias, que es los fondos subconscientes sumergidos en las infradimensiones propias y del planeta, donde tengamos rastros de ego. El Cristo tiene que eliminar esos establos. Los establos son nuestras propias infradimensiones y se tienen que hacer en esos procesos del trabajo del Cristo. Tiene que limpiar esos establos de Augias y quedar pues absolutamente relucientes y sin vestigios de mancha, suciedad o de ninguna criatura, por decirlo así. También matar a los pájaros de Estinfalia, que son los agregados psíquicos que permanecen en la parte mental, aún allí en la segunda montaña, estos agregados psicológicos brujescos de los trasfondos inconscientes del mismo ser humano. El maestro allí ya vestido o en este proceso de cristificación tiene que desintegrar, buscar estos aberrantes pájaros mentales de los trasfondos psicológicos, descubrirlos y desintegrarlos en los aspectos relacionados también que están con los yoes brujescos y tenebrosos. También capturar al toro de Creta, que son los impulsos sexuales, pasionales y reflexivos, elementos infrahumanos que tiene que desintegrar el maestro en esas alturas. También otro trabajo pues es capturar a las yeguas de Diomedes, elementos pasionarios, infrahumanos, profundamente sumergidos en los abismos inconscientes profundos e internos de ese maestro. Aunque está en la segunda montaña, créanme que el trabajo de pulir e investigar, de escudriñamiento psicológico es muchísimo más arduo, como les he dicho, que en la primera montaña, y se tiene que dar para que se dé o se pueda culminar ese trabajo de la segunda montaña. También eliminar al ladrón Caco, que es el mal ladrón,
que saquea el centro sexual para satisfacer las pasiones animales. Nos cuentan las mitologías que Caco era hijo de Hefestos, de Vulcano, pero que éste robaba el fuego para desperdiciarlo y jugar y asustar a la humanidad, ¿no? Roba los toros o el ganado de Hércules, y Hércules tiene que rescatarlo, que es la potencia sexual, este ladrón. Lo mismo que Caco representa en la cruz del mártir del Calvario al ladrón Gestas, que es el mal ladrón. El mal ladrón que se roba el fuego pues para desperdiciarlo. Ese es el mal ladrón. Y es este proceso que se tiene que hacer, eliminar al ladrón Caco. Finalmente lo elimina con una flecha envenenada de la sangre de la hidra, que había untado este veneno de la sangre de la hidra, y pudo eliminar el ladrón Caco. Bueno, son aspectos simbólicos que se tienen que hacer en esta segunda montaña. También otro proceso es conquistar el cinto de Hipólita, un aspecto psíquico femenino de nuestra naturaleza femenina interior, que se tiene que también conquistar, digámoslo así, adquirir, conquistar este cinturón de Hipólita. También conquistar el rebaño de Gerión, que está relacionado con el desprendimiento. Otro proceso es el robo de las manzanas del jardín de las Hespérides, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Otro trabajo pues es sacar de sus dominios plutónicos al perro cancerbero de 3 cabezas, que no lo elimina, simplemente lo saca como un perro guía, que es el instinto sexual y pasional ya dominado, porque lo va a necesitar para pues realizar y culminar el resto del trabajo, ¿no? Este es ese simbolismo de esos 12 trabajos, y son muchísimo más profundos. Podríamos desglosar uno por uno, desplayarnos en cada uno de ellos, pero pues el tema de hoy no da para esto, y en sí quería tocarles estos aspectos para que comprendamos. Si han escuchado en algún momento tocar o hablar de los 12 trabajos de Hércules, también existen las 12 horas de Apolonio. Muchos de ustedes pensarán, bueno, ¿y por qué no explicó las 12 horas de Apolonio? También, ¿no? También son 12 horas simbólicas, iniciáticas, de todo el proceso del camino de la autorrealización. Entonces también muy interesante estos aspectos. Bueno, sucede que no puede penetrar el Cristo, no puede penetrar al absoluto, porque el rayo de la creación, como les decía, está dividido en 3 y no le permiten entrar al absoluto. Puede acercarse, pero no puede meterse al absoluto, no puede ingresar al absoluto estando la fuerza dividida, el rayo de la creación del cual provenimos, dividido. Entonces sucede que por eso se dice que Dios mismo tiene que morir, porque pues allí, espera un momento que se me... Bueno, porque allí este maestro ya es un Dios, ya ha encarnado las 3 fuerzas superiores del cosmos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios capaz de crear a través de la palabra, a través del verbo, a nivel cósmico. Entonces, pero más sin embargo, aún no puede ingresar al absoluto por estar dividida las 3 fuerzas. Sucede que se tiene que hacer ese trabajo de unificar las fuerzas para poder lograr morir allí como Dios, estando, digámoslo, encarnando la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para unificar las fuerzas en una sola. Pero como ante el absoluto es mecánico, o sea, todavía existe esa división, debe que pasar por una gran muerte mística. De verdad, perdón. Bueno, acá. Debe que pasar, bueno, acá ya. Debe que pasar por una gran muerte mística para realmente fusionarse con la única ley y así poder ingresar al absoluto. Entonces, debe que pasar ese maestro por esa gran muerte mística para poder ingresar al absoluto como tal. ¿Listo? Y finalmente, pues decirles
que el Cristo, hablando como el Cristo en esta segunda montaña, pues nos comenta, nos dice, nos guía: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Porque nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, o sea, a través de la muerte. Siempre la muerte y la muerte psicológica es fundamental en el trasegar de este camino. Quien no muera psicológicamente está perdiendo miserablemente el tiempo y está en el camino del error. Es necesario la muerte, que va a originar transformaciones psicológicas. Se va a lograr la paz del corazón tranquilo en la medida en que vamos aquietando nuestra mente, nuestro ego, la guarida del Satán interior. Ese es pues el trabajo de lo que es el proceso de la segunda montaña, así por encima, porque realmente pues no podemos explicar todo ese trabajo que se tiene que vivir en un largo tiempo, que el maestro que esté allí en segunda montaña tenga que pasar en una hora, ¿no? Pero es, por decirlo así, algo que podemos explicar de una manera general, pero que tiene demasiados ítems, demasiados procesos, demasiados detalles en los cuales se tiene que pasar. Incluso en esta segunda montaña, el Maestro, el Cristo, como ya tiene cuerpos, digámoslo, resistentes, va a pasar por algo que se llama los 8 años de Job, que son los delitos cometidos contra el Espíritu Santo o contra la energía creadora sexual, todos los procesos de fornicación, de generación, masturbación, todos los procesos degenerativos que se hayan realizado en contra de la misma energía e incluso en contra del mismo templo del Espíritu Santo, se va a pagar en un proceso de esa segunda montaña, que son 8 años literales, 8 años ahí sí, 8 años físicos, 8 años que son los 8 años de Job, donde se les va a cobrar con dolor y sufrimiento para pagar y cancelar ese karma. Porque pues se nos dice que todas las karmas o todas las cosas pueden ser saldadas, pueden ser perdonadas, nos hablan los libros sagrados incluso, menos los cometidos contra el tercer logos, contra el señor Shiva de los hindustanes, contra el Espíritu Santo, que es el dador de vida y que nos dio a nosotros la vida, la energía creadora sexual. Entonces este es un proceso que se tiene que pagar con dolor y sufrimiento, es en la segunda montaña, y pues ya posee cuerpos resistentes, cuerpos muy fuertes para aguantar ese voltaje de esos cobros, porque es bastante difícil, doloroso y penoso. Nos cuentan las anécdotas que el maestro Samael un día estaba con unos discípulos hablando en un lugar, como en un, digámoslo, en un prado. Estaban allí hablando, reflexionando. De un momento a otro se le baja una lágrima al maestro y pues hace un gesto como de dolor. El discípulo, las personas le preguntan: maestro, ¿le duele algo? ¿Tiene algo? ¿Le podemos ayudar en algo? Y el maestro le dice: pues realmente, si yo le transmitiera todo lo que estoy sintiendo, todo este dolor por el cual estoy pasando, a este árbol que está aquí junto a mí, no quedarían 2 átomos juntos, se desintegrarían del dolor tan tremendo. Entonces, pues, a eso, por ese proceso se tienen que pasar, y muchas cosas más se tendrán que pasar en esta segunda montaña para lograr llegar a la autorrealización final, íntima del ser, y encarnar el propio Cristo interior profundo. Mas sin embargo, habrán fanáticos, habrán profanos, habrán tenebrosos que desdeñen a un maestro de segunda montaña, a un maestro verdadero, porque ese sí son maestros, ¿no? Literales. Desdeñen, hablen, critiquen, los injurien, porque todos han pasado por eso, a pesar
de que han sido Cristos, los han calumniado, los han injuriado, los han señalado, los han blasfemado, y no como dicen los fanáticos por ahí, de que ay, es que eso, lo semejante atrae lo semejante y entonces atraía eso a él. No, los tenebrosos no tienen compasión. Recordemos que el 97% del ego, así en el mundo exterior, el 97% de la humanidad, hoy en día incluso pensaría yo que un poco más, pero bueno, pongámosle el 97% de la humanidad, sirve al ego, sirve al tenebroso, sirve al Satán. Y solo, digamos, lo que un 3% de la humanidad está buscando la espiritualidad. Algunos lo han encontrado este camino, otros andan buscándolo, pero es la realidad. Y siempre los tenebrosos irán en rastre con la luz, contra un ser, contra un maestro. Esa es la realidad. Bueno, ese es el tema de la segunda montaña. Espero pues haber sido claro con ustedes. Voy a checar si tienen alguna inquietud les generó pues este importante tema. Denme un momento, por favor. A ver. Y para poderles contestar, ¿no? Bueno. Espero que encuentre aquí todos los comentarios porque a veces como que el chat se pierde. Saludando a todas las personas que se conectaron el día de hoy, mi más fraternal saludo para todos ustedes. A ver, aquí. Darle las gracias también, pues también a todos ustedes que tomaron el tiempo de compartir este en vivo en los diferentes grupos, en diferentes redes sociales. Entonces les extiendo mis saludos a las personas. Voy a saludar por aquí a los que me permite el chat ver. Si me faltaron algunos, pues excúsenme. Pero bueno. Edinson Guamán, Carmen Trejos, José Alberto Aguirre, buenas noches, muy bien. Oliver Aguirre, saludos. José Antonio García dice: mi investigación por los libros, Buda fue un ser espiritual superior. Bueno, el Siddhartha Gautama, José Antonio, logró la autorrealización. El Siddhartha Gautama, pero muchos budas no. Y eso sí es irrefutable y hay que investigarlo no en libros. Investíguenlo a través del doblamiento astral o a través de la meditación. Porque creer en libros pues es muy fácil. Y seguimos alimentando el intelectualismo. Seguimos alimentando la creencia. Y aquí no estamos para alimentar conceptos, teorías, así estén escritas en libros. Tenemos que investigar. Bueno. María del Carmen Espinosa, buenas noches para ti también. Angélica Alonso, buenas noches. Oliver Aguirre dice: la muerte en la segunda montaña tiene una mejor percepción por parte del maestro como tal. Claro, muchísimo más profunda. Obviamente el nivel de conciencia que tiene un maestro en la segunda montaña pues es superlativa. Mas sin embargo, con ese gran nivel de conciencia cuesta la aniquilación del ego, porque si no pues sería muchísimo más sencilla que en la primera montaña. Ya tienen encarnada y fusionada la conciencia que se rescató en la primera montaña. Pongámosle que ya allí un maestro tiene un 80-84% de conciencia totalmente despierta todo el tiempo. Más sin embargo que con ese nivel de conciencia cuesta eliminar el ego. El maestro Samael lo hablaba. Él lo expresaba de la siguiente manera: tengo el 97% de conciencia despierta y el 3% restante me quiere dormir. Es que, de verdad, hablar es muy bonito, suponer, conceptuar es muy fácil. Imaginar y autoconceptuarse con la imaginación mecánica y suponer cantidades de cosas es muy fácil, pero una cosa es vivir el camino como tal, es totalmente diferente. Bueno, Oliver Aguirre dice: como simpatizantes, la muerte debido a nuestro sentido de autoobservación atrofiada, no logramos percibirla muchas veces, no sabemos si estamos muriendo bien o estamos mecanizando
que estamos mecanizando. ¿Qué me dices al respecto? Está muy bien, Oliver. Mira, yo les aclaraba en los fogueos a los chicos que se foguean, a las personas que ingresan allí y reflexionamos, profundizamos en los diferentes temas, que hay algo importante que se tiene que autoobservar los estudiantes, los simpatizantes. Cuando inician este trabajo, muchas veces aprenden el concepto de la muerte psicológica. Se empieza a morir psicológicamente, a veces muy superficialmente y trivialmente, y empiezan a morir. Hasta se mecaniza la muerte psicológica. Hablábamos incluso, unas experiencias, compartíamos allí, de que muchas veces la muerte y la petición a la madre seguía dándose de manera mecánica internamente sin uno pedir muerte. Allá como que un yo diciendo, madrina, máteme esto, madrina, máteme esto, madrina, máteme esto. Y eso es algo importante que se tiene que descubrir, porque o si no hay una especie de autoengaño pontificio donde la gente cree que por estar en estos estudios, por haber aprendido el concepto de la muerte psicológica y empezarlo a hacer de manera más o menos, digámoslo así, más o menos regular, creen que ya se está haciendo una muerte muy buena y que se está avanzando. Basta simplemente con hacer un acto de contrición diaria y decir, bueno, ¿cuántos defectos pedí muerte el día de hoy? Pero más sin embargo, en los trasfondos psicológicos hay un estado de creer que se ha hecho algo consciente, de que estuvimos muriendo, de que somos despiertos, de que estamos trabajando, de que estamos mejor que los demás seres humanos. Pero realmente se mecanizó la muerte psicológica pensando de que la muerte se da de manera automática y mecánica. Y no es así. La muerte se debe que hacer plenamente consciente. Cada petición con el profundo deseo y anhelo de querer eliminar, extirpar, aniquilar ese agregado o ese aspecto descubierto en el día a día mediante el proceso de la autoobservación. Es la cruda realidad. De pronto a muchos les choca esto que les comento. Dicen, pero que se cree o aquello o son conceptos. Bueno, la verdad no estoy aquí para convencerlos de nada, estoy aclarándoles algo que es muy importante incluso, y esta pregunta de Oliver es fundamental y cae apropiadamente para este caso, porque sí se puede llegar a dar una muerte mecánica. Y ustedes la pueden llegar a descubrir en un momento dado, hasta checarse y observarse y decir, caramba, yo no estoy pidiendo muerte y allá hay algo que dice, máteme esto, máteme aquello, máteme lo otro. Y es una muerte mecánica, realmente mecánica. Y sí, tenemos que realmente hacer el proceso de muerte de manera consciente. Se pueden dar esos casos. Bueno, Sara Sofía, saludos. David Guzmán, saludos, bendiciones también para ti. José Antonio García dice, la diferencia de un ciego y un fanático es que el ciego no ve. El fanático tampoco. El fanático tampoco puede ver. Tampoco ve. Porque un ciego podría escuchar, si estás hablando de la ceguera física, un ciego puede escuchar la voz de la conciencia, el poder del verbo de un Cristo, y podría diferenciar y percibir quién está hablando, que no es un sujeto común y corriente, un hijo de vecina por ahí normal. Podría diferenciarlo, podría captar esto más que un ciego psicológico que aunque lo tengan de frente no lo ve. Por eso pues las enseñanzas nos hablan que la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no le comprendieron. Eso es. Ahora, el Cristo tiene la capacidad de hacernos ver. Por eso el simbolismo de curar ciegos del Maestro Jesús es eso. Puede hacer ver a los ciegos y puede hacer caminar a los paralíticos espirituales. Un Cristo. Ese es el simbolismo. El Cristo no se fue a curar a todo el mundo. Curó en esa representación de ese trabajo porque necesitaba dejarse plasmada en el mundo tridimensional ese ejemplo, esa enseñanza, que el Cristo tiene ese poder de curar paralíticos espirituales, porque
sí, eran paralíticos físicos, pero el simbolismo es que son paralíticos espirituales. Mucha gente son paralíticos espirituales, inválidos espirituales, que aunque vean la enseñanza, aunque vean el camino, son inválidos para caminar. Absolutamente negligentes y cobardes, perezosos. Entonces, el Cristo tiene esa capacidad de impulsarles, de animarles, de darles la fuerza, de curarles de su parálisis espiritual. Esa es la cuestión. Bueno, José Adrián Gómez dice, hola, ¿qué tal? Saludos de Guadalajara, Jalisco, saludos a los amigos de allí de Guadalajara. Un fuerte saludo para todos ustedes. Pronto estaré por allí con ustedes. Bueno, voy a estar en el Distrito Capital más o menos en un mes. Con ustedes estaré. Donna Norton, saludos desde Durango, México. También Marisol Rodríguez, Mónica Espinosa, buenas noches Salvador. Mónica, bueno, muy bien. Flor Pérez Perdomo, saludos para ti. Ana María, muy bien. Omar Alvarado dice, hola, buenas noches. ¿Cómo hago para transmitir en vivo? Así ya me he fogueado, domino algunos temas. Bueno, esto ya es otro asunto, ¿no? No viene al tema la pregunta, ¿no? Dice, bueno, si quieres, pues me puedes escribir o pregúntale a la persona con quien te has fogueado. Pues, si te fogueaste con alguien y te fogueaste todo el temario, pues pregúntale con quién te fogueó. Te pueden quizás guiar allí. Pues, si también quieres, pues me puedes escribir al interno, al número de este WhatsApp, y también te podría más o menos explicar. Te puedo eso, ¿no? ¿Por qué lo digo que le preguntes a con quién te fogueaste? Porque esta persona o estas personas tendrán, digámoslo, verificarán tus palabras si son ciertas, ¿no? Porque muchas personas quieren enseñar y sienten esa fuerza de enseñar y está muy bien, pero el fogueo es absolutamente importante. Importante para corregir ciertas cosas que quizás se entendieron mal, se comprendieron mal, y pulir el tema para no enseñar errores a la humanidad. Bueno, John dice acá, a ver, dame un momento. John dice acá, buenas noches Salvador, ¿qué simbolismo tiene el mito de Atlas con el Cristo? En el que Atlas está condenado a sostener la bóveda celeste, engaña a Hércules para que lo reemplace, pero nuevamente Hércules lo engaña a Atlas y lo devuelve. Bueno, ese es un proceso iniciático del fuego. El Atlas es el que sostiene el mundo interior y el mundo interior lo sostiene el Cristo. Incluso es una paradoja del mismo Cristo, porque Atlas es nuestro Cristo interior, quien sostiene el universo o el mundo en la bóveda celeste para que no se caiga, ¿no? Y ese es un proceso del verbo. El Atlas está aquí en nuestro centro motor atrás y es un proceso que sostiene el fuego. Entonces hay que, digámoslo que el fuego o allí el Atlas, un aspecto de la conciencia, de cierta manera, dice que, o engaña al Hércules para que el trabajo llegue hasta allí y deja a Hércules embalado, digámoslo así, por decirlo así, lo deja ahí como embalado, lo deja ahí atrapado, por decirlo de alguna manera, con ese trabajo del Atlas, ¿cierto? Y luego, bueno, viene Hércules y nuevamente le engaña, y Hércules, siendo el fuego, pues nuevamente le entrega el trabajo a Atlas, habiendo ya robado pues las manzanas de las Hespérides, del bien y del mal, ya tiene la sabiduría, es incluso una prueba iniciática de esa segunda montaña, y nuevamente logra que Atlas sostenga el mundo, y luego el fuego poder seguir ascendiendo hasta las glándulas superiores, a los centros superiores. Ese es ese simbolismo y es un proceso iniciático, una prueba que se tiene que pasar allí en la segunda montaña cuando se va a esas alturas. Bueno,
También dice el mito que Hércules con la fuerza de sus brazos separó la tierra y formó el estrecho de Gibraltar, separando. Bueno, esos son aspectos simbólicos de los griegos, tenían un gran simbolismo, incluso allí existían las torres de Hércules, que son pues procesos internos simbólicos de lo que son las torres de Hércules, Ida y Pingalá. Bueno, John Cantos dice, una consulta, Salvador, en el tema de pareja, ¿la mujer debe siempre ir donde va el varón o no es así? Bueno, el tema de pareja, ¿la mujer debe siempre ir donde va el varón o no es así? Bueno, hay casos de casos, John. Hay casos de casos. Si vemos el caso del maestro Samael, el maestro Samael cogía todo su jardín infantil y su parejita y agarraba a caminar, bueno, por Centroamérica, cuando ya logró encarnar el Cristo, bueno, encarnar no, que naciera el Cristo, se diera la Navidad aquí en Colombia. Luego, pues en ese momento que nace el Cristo, llegan a buscar son procesos difíciles, le tocó huir alrededor de las 3 de la mañana, en un fuerte aguacero, y coger camino por Centroamérica. Y luego, pues, ir haciendo su trabajo. El maestro Raúl hacía otra cosa. Bueno, él tenía su familia aquí, en cierta parte de Colombia, tenía pues unas finquitas donde producía o cosechaba, revisaba sus cosechas, sacaba las cosechas, dejaba a su esposa con los dineros adecuados para la subsistencia del tiempo mientras él se iba a hacer recorridos también por Centroamérica o misiones y luego pues volvía. Mi opinión particular es que el hombre o la pareja debe que ir donde va el hombre. Porque he visto casos que se ven y se pueden llegar a checar, casos muy particulares. Es más, si la pareja también está en el camino, pues ambos se van a hacer el trabajo, dentro de la posibilidad que esté. No hay que ser egoístas. No es que a mí me mostraron que tengo que ir a hacer tal trabajo y se va solo o se va sola la persona y a volantear y por allá días, no porque vaya a ser desleal, infiel, bueno, allá cada quien, no, pero es una forma de ser egoísta con la pareja. Es ambos que van en la lucha, ambos que van en el trabajo. A menos de que la pareja diga, no, yo no quiero ir por allá, no quiero ir, no me interesa. Bueno, tampoco se va a obligar. Eso es otra cosa. Pero la pareja tiene que ir donde va el varón, acompañarse juntos, pues que este trabajo realmente pues es así. Espero por acá. Creo que yo me salté por ahora. Bueno. Entonces es eso. Es mi opinión personal realmente. Pues uno va con su parejita para donde toque ir a trabajar. Y eso denota armonía dentro de la pareja. Créanme que hay gente, si hay parejas que dentro del mismo conocimiento, dentro del mismo senda, son muy disparejas, egoístas dentro de sí mismos, son la mata de la competición, realmente huraños, ocultamente dentro de sí hay odios y resentimientos y así jamás van a avanzar. Esa es la realidad. Y los hay, y es absurdo, pero los hay. Entonces, es algo que se tiene que trabajar psicológicamente, porque este camino no va a permitir eso, no permite eso. Y en la columna de una persona así jamás va a subir ascendentemente el fuego, de manera victoriosa, si se desvaloriza, si se traiciona a la pareja. Hay otros casos donde el hombre o la mujer o las parejas, teniendo su pareja, andan deseando la pareja de otro, o van a hacer reuniones, ¿cómo se llama? Congregaciones, o se reúnen por ahí, y eso es echándole el ojo al uno y al otro. Y empiezan a pensar que con este sí trabajaría mejor, me rendiría mucho más el trabajo. Adulteran de manera impresionante, emocional, mentalmente. Hombres y mujeres. Absurdamente, pero es una cruda realidad. Entonces,
jamás va a subir y ni puede progresar ningún simpatizante, porque para mí eso es un simpatizante, un fanático o una fanática dentro de estos estudios. Entonces es la realidad, no hay castidad, no hay fidelidad. Por lo tanto, si no hay fidelidad, no hay castidad, obviamente que no, y mucho menos amor. Entonces, es mi opinión. Bueno. Bueno, me salté aquí una pregunta de Alejandro. Dice, saludos, ¿los karmas por delitos contra el Espíritu Santo solo se pagan en la segunda montaña o también pagamos estos 8 años de Job? De Job. Ahora, bueno, en la primera montaña a algunas personas les cobran karma duro. Esa es la realidad. A algunas personas les cobran karmas pesados de sus delitos contra el Espíritu Santo, pero en general, ya concluyentemente, de verdad, esos 8 años se los cobran a todo maestro en la segunda montaña, a todo maestro. Muchas veces los maestros deciden cambiar el cuerpo porque en esos 8 años el cuerpo queda bastante deteriorado. Aunque tienen mucha capacidad para regenerarlo y esto y lo otro, bueno, el ser tendrá una razón del por qué cambiarlo o quedarse con el cuerpo, o bueno, en fin, esas son decisiones ya superlativas de los seres, de ellos mismos, ¿no? Pero sí, literalmente, esto se pasa en la segunda montaña. En la primera montaña les pueden cobrar también karma duro, que son algunas situaciones dolorosas, enfermizas, en relación a los delitos contra el Espíritu Santo. Así es. Bueno. Alejandro dice, ¿a qué karma está relacionado la artrosis o desgaste articular? Espera que se me mueva acá. O desgaste articular. Bueno, cada caso es particular. Cada caso es particular, pero está relacionado mucho con las obras hechas por nosotros. Obviamente las malas, no las buenas, pero están relacionados con las obras, con el hacer y defectos de la pereza. Bueno. Albeiro Guzmán, buenas noches. John dice, Salvador, ¿qué significa el Cristo rojo? Bueno, el Cristo rojo representa el Cristo rebelde, el Cristo revolucionario. Sí, el Cristo, incluso uno puede llegar a checar algunos maestros con su capa, una capa como la de los reyes, color rojo carmesí o rojo escarlata más bien. Y es la fuerza y la castidad, el fuego representa. El Cristo rojo en sí mismo es el fuego viviente, el fuego dinámico, el fuego consciente y autoconsciente que se desarrolla a través del proceso del fuego del Kundalini, evolucionado a una octava superior como el fuego del fuego, y pues es ese fuego superior consciente y autoconsciente que nos baña, penetra y compenetra en todo nuestro ser en la segunda montaña. Ese es el Cristo rojo, el Cristo viviente, la llama de la llama, el fuego del fuego. Y el rojo pues tiene esa connotación del fuego, eso es lo que representa. Alejandro, ¿a los simpatizantes se nos puede cobrar karma duro? Pues digámoslo que sí. Podemos llegar a ver personas que en su vida común y corriente sufren de enfermedades fuertes, penosas, que los llevan incluso al sepulcro. Esos son karmas duros, enfermedades bien terribles, degenerativas o bastante dolorosas. Son karmas duros y no están exentos. Entonces, personas común y corriente en el diario vivir de su existencia pueden sufrir o les pueden cobrar más bien karma duro. Así es. Bueno. Johanna Montoya dice, ¿de qué depende que a algunas personas se les cobre karma duro en la primera montaña?
del karma, precisamente del karma, se depende de eso, de las deudas, para que me comprendan, de lo que debe. Dice, bueno, John, las mujeres pasan por exactamente el mismo proceso, a ver, por el mismo proceso en la segunda montaña, también se ven a sí mismas transfiguradas en el Cristo, claro que sí. Las mujeres internamente se ven totalmente como el Cristo, pasando por cada una de esas cosas y sienten la misma flagelación, sienten el mismo dolor, sienten todo exactamente lo mismo. Las mujeres. La diferencia es que una mujer autorrealizada se convierte en una virgen. Pero es el concepto de autorrealización. Pero una mujer autorrealizada se vuelve una virgen. Y un hombre, pues, un hombre absoluto, pero la mujer también se vuelve, pues, eso. Es así. Es una cuestión. Bueno, Mónica Espinosa dice, estamos de mutuo acuerdo. Todas las parejas que enfrentan dichas dificultades es porque aún no han logrado conciencia de la obra en pareja para llegar a ascender al éxito en sus avances. Muchas gracias por su voluntad de darnos dicho conocimiento. Namaste, namaste, la paz sea contigo. Pues mira, es la realidad. O sea, se puede fingir muchas cosas. De verdad, lo más absurdo que puede acontecer y que acontece, y no muy pocas veces, es la competencia entre las parejas. Una competencia absurda y ridícula, por figurar incluso. No tiene sentido. Y son puros procesos de celos. Puros procesos de celos, puros procesos de fanatismos que incluso pueden llegar a ser bastante graves. Bastante graves. Yo conozco casos donde la mujer durmiendo pues con su pareja, capaz de denigrar, de injuriarlo, de calumniarlo ante los demás, porque es que esto muchas veces se vuelve un chismecerío ahí tremendo. Para eso muchas veces sirven en los grupos, para puros chismes y comadrerías ridículas y absurdas. Y se ven esos casos de celos de alumnos entre la misma pareja, que por qué lo llaman a él y no me consultan a mí, que por qué la consultan a ella y no a mí, que porque es todas esas serie de tonterías se ven. Y es absolutamente egoico, absolutamente egoico. Ahora, lo que más prima en estas épocas abominables en las que vivimos es que la mujer quiere dominar al hombre como sea, lo quiere dominar. Ser allá, montársele al hombre, que ser el que manda, que esto, que lo otro. La mujer se vuelve soberbia y confunde eso con carácter. Y cree que eso es tener carácter, volverse altaneras, groseras, prepotentes, atrevidas incluso, rayan en lo atrevidas. Y no estoy en contra de las mujeres, porque esto también se ve en los hombres. O sea, una cosa es el ímpetu de la conciencia y otra cosa es la soberbia, absolutamente, que es lo que más se ve en los diferentes grupos o personas o parejas, lamentablemente, porque no han logrado la humildad, la paz interior consigo mismo. Es una competencia ridícula y absurda. Cada quien trabaje en sí mismo, aprenda a amar, aprenda a apoyar, pero se ven casos de verdad que queda uno con los pelos de punta, unas cosas increíblemente, traiciones inusitadas entre las parejas. Es de verdad bastante doloroso y desolador, porque quien piensa que con quien duerme al lado de la persona está gestando y maquinando traiciones. Pero se ven. Entonces, aquí hay que despertar, aquí quitémonos ese romanticismo, idealismo, porque es lo que los puede dejar ahí estancados mucho tiempo. Despertar es fundamental, pero despertar no es llenarse de odio, de soberbia y de altanería, como les digo, que es lo que
En muchos casos se ve, muchísimos casos se ve eso, donde las gentes, y sobre todo, me disculpan las damas, he visto eso, donde se llenan de soberbia, de altanería, y pierden su rol y su papel de mujer, pierden la bondad, pierden la dulzura, pierden la compasión, por quererse equiparar al hombre. Volvemos a lo mismo y lo que se ve hoy en día en estas épocas tenebrosas en las cuales habitamos, de ese aspecto psicológico tremendo de las guerras de sexos. Entonces, no cabe. El hombre y la mujer no están hechos para competir entre sí. No están hechos. Más la sociedad, más los clubes de división y los que generan cismas, más los gobiernos y los entes gubernamentales y grupos que buscan degenerar mucho más a la humanidad, generando división, pues buscan precisamente eso, que el ser humano se distancie de su opuesto y más bien logre o busque más bien forzosamente, equivocadamente y degeneradamente unirse a una polaridad igual. Incluso la misma naturaleza nos lo muestra. La fuerza de un imán atrae la fuerza contraria en su polaridad. Esa es la naturaleza. Pero logramos unir dos imanes por su misma polaridad, se repelen. Cuando se atraen los imanes humanoides con la misma polaridad, es signo inequívoco de la degradación humana. Sí o sí. Entonces, este camino busca la perfección. Por eso el amor o la mística está relacionada con el amor, y el amor es perfección. Por eso Dios es perfecto. Pero aquel o aquella que no siente amor hacia sí mismo, ¿cómo pretende amar a los demás? Aquel que no se ama y no quiere quitarse de su propia psicología, su odio, sus propios vicios, que se hace daño a sí mismo, como el alcohol, las drogas, la ira, los celos, la violencia, la pereza, la murmuración, el orgullo execrable, etcétera, 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 significa que no siente amor por sí mismo. ¿Cómo puede amar a otra persona? ¿Cómo puede amar a la humanidad? Falsarios e hipócritas. Primero, debemos que amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos. Y eso se hace muriendo psicológicamente, quitándonos, desintegrando los elementos reaccionarios, violentos, agresivos y perversos que cargamos en nuestra propia psicología, extirpándolos de nuestro mundo interior. A través del nacimiento espiritual, logramos rescatar y condensar esa conciencia rescatada de la muerte psicológica, condensándola en los diferentes vehículos, en los diferentes cuerpos, a lo largo y hacia arriba y hacia adentro de nuestro canal medular, en el Sahamaituna, en la práctica de la transmutación sexual. Ese es un verdadero amor. Cuando ustedes comprueban que a través de la muerte psicológica, a través de la autoobservación, a través de la meditación reflexiva, a través del estudio psicológico de cada agregado y a través de la petición a nuestra bendita Madre Divina, y comprueban que sí es posible la aniquilación de cada agregado psicológico,
y que sí es posible la transformación humana de grado en grado, de estado en estado, de vibración en vibración. Y que a través de la valorización, de la capitalización de la energía creadora, sexual, podemos verificar y hacernos conscientes de planos dimensionales, suprasensibles, diferentes a este mundo tridimensional. Se llenan de infinito amor. Y así como uno mismo puede cambiar y transformarse, puede darle las herramientas a otros para que lo hagan, respetando el libre albedrío. Porque esto no es con correa, ni látigo, ni azotes, que se despiertan y va a hacer despertar a nadie. Es voluntariamente. De esa manera se despierta ese fuego llamado amor, que son obras, no palabras, obras. Esa es la realidad. Bueno, a ver. Julieta Frankenstein dice, hola, buena tarde, el karma que se paga, ¿es solamente de esta vida o también de algunas reencarnaciones pasadas? Mira, el karma que se paga en esta existencia es el karma de una vida anterior. Ya les dije hace un momento. La ley divina nos cobra el karma. Si no han checado el tema, pues Julieta, te invito a ver aquí dentro de la página la conferencia número 13, se llama Leyes de Karma y Dharma, a las cuales estamos sometidos todo el mundo mientras tengamos la conciencia dormida. Y estas leyes nos hablan también de que vamos a pagar el karma de 7 vidas anteriores a 7 vidas posteriores. Eso nos indica que en esta existencia estamos pagando y cobrando el karma de alguna de esas existencias anteriores. Eso es lo que acontece. Ya para nosotros, como les indicaba el día de hoy, que queremos autorrealizarnos, se nos va a juntar todas esas 7 deudas en una sola para pagar. Eso es lo que sucede. Bueno, muy bien. María Carmen dice, bueno, si tomamos conciencia en autoobservarnos y trabajamos en descubrirnos y trabajar sobre ellos, los liberamos de todos nuestros inconvenientes en pareja. Por supuesto que sí. Una pareja que esté trabajando armoniosamente, de verdad, en sí mismo, pues la pareja se va a lograr una armonía muy buena. Si un defecto se sentía mal o disgustado porque, a ver, un ejemplo cualquiera, que dejó los zapatos tirados en cualquier lugar, o no hizo tal cosa, o no pagó algo que tenía que pagar. Bueno, en fin. La persona, si se está autoobservando, va a morir en sí misma. O sí misma, si es ella, ¿no? Cada uno va a morir. En el caso del que sea el ofendido el hombre o el que se siente alborotado por sus egos, va a morir. Al momento ya va a estar tranquilo y no se va a generar un disgusto. Si la pareja gritó, si el hombre o la mujer gritó, se puede desarrollar una batalla campal. ¿Usted por qué me grita? Respete o aquello, lo otro, y bueno, en fin. De pronto, no estoy justificando el grito, estoy diciéndoles que en ese momento el que se siente herido debe que trabajar. El otro evidentemente no se está autoobservando en ese momento. Pero muchas veces enseña más el silencio que ponerse a generar una guerra y una discusión. Pero un silencio psicológico, no un silencio de acá nomás. ¿Por qué? Porque cuando se calla simplemente la boca, pero la lengua interior sigue allá insultando, ¿qué le pasa a este muchacho desgraciado? Los defectos
se siguen comunicando telepáticamente y las personas resultan más enojadas aún, hasta que llegan al punto y le dicen, pero hable, diga algo. Y sí, porque saben los defectos de manera subconsciente, la persona no es consciente de eso, pero está más ofendido o más ofendida, porque de manera subconsciente, telepáticamente los defectos están charlándose. Eso es lo que acontece. Debe que haber un silencio interno y externo para lograr enseñar con el silencio. Cuando se enseña con el silencio, la otra persona va a caer en contrición un momento después, incluso se va a avergonzar de su acto. Y la otra persona no dijo ni una palabra. Ahí está. Entonces son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Todo eso se tiene que pulir, obviamente, entre la pareja, entre más se vaya muriendo, pues se va armonizando, cada uno se ocupa de sus cosas psicológicas, va muriendo, va muriendo, va muriendo, y se va haciendo un trabajo cada quien, ¿no? Aunque pues la colaboración es sexual, pues el trabajo, digámoslo, la velocidad del trabajo de cada quien es individual, particular. Es así. Bueno, Johanna dice, en la medida en la que más parejas se tengan en la vida horizontal, implica que más karmas compartió con alguien, por lo que es más grande el peso de las deudas, ¿cierto? No, no tanto eso, Johanna. Sí se origina una red inalámbrica kármica que se va dando una unión electromagnética múltiple exponencial. Espero me entiendan. Si hablo de exponencial es porque eso crece exponencialmente. Entonces, el karma de una persona se relacionó con el de uno, se unió. Pero si esta persona se unió con 5 personas la semana pasada o el mes pasado, y estas otras 5 se habían unido a otras cantidades o frecuentaron prostíbulos, peor aún, eso crece de manera exponencial una red kármica que influye en muchos aspectos de salud, en muchos aspectos económicos, en muchos aspectos psicológicos, por esa multiplicidad o promiscuidad sexual. Mas, sin embargo, este karma se va separando gradualmente de esas personas con las cuales se unió. Al cabo de determinados años se va separando. Ahora, el karma pesado nuestro puede influir en algunas cosas, eso por supuesto que sí. Pero el karma pesado nuestro es por nuestros actos, por dejar actuar nuestro ego en diferentes circunstancias, en esta existencia o en otras existencias. Entonces, en la medida en que nosotros realicemos actos inconscientes que nos lleven pues a meternos más en dolor, en sufrimiento, en tragedias, comedias, a los demás, así sucesivamente, y a nosotros mismos, pues eso cada vez va a crecer más. Por eso el karma generalmente en los seres humanos va creciendo exponencialmente también, hasta el punto en que en las últimas existencias las personas ya no tienen la fuerza de voluntad para luchar contra su propia oscuridad, contra su propio karma, porque han alimentado demasiado el ego, dejándolo actuar. Entonces el karma se vuelve pesado, por supuesto que sí. Entonces, pues en las uniones coitales o en las uniones sexuales se puede dar esos aspectos de esa red inalámbrica, porque mira, tan solo no es una conexión de fluidos sexuales, sino es una conexión de un proceso electromagnético. ¿Y cómo podría separar una persona la electricidad o el magnetismo? ¿Cómo podría aislarlo
dentro de una cópula sexual. No es posible. Entonces, sí o sí, se va dando ese karma, esa unión kármica que le va a influir y la vida se le va a volver complicada. Sí o sí se va a volver complicada. Algunas mentes justificarán eso. Dirán, yo conozco gente que es muy promiscuo y eso, y les va muy bien. ¿Hasta cuándo les irá bien? En el fondo agotan su dharma en todos esos procesos. También podemos checar grandes empresarios, grandes comerciantes que han caído teniendo su esposa, caen en procesos de adulterios, de mujeriegos, de promiscuidad, de prostitución, y al cabo del tiempo todo se va a la ruina. Es así. Entonces, realmente vivimos en un mundo tridimensional, en un cubito, creyendo que esto es todo en la existencia. El ser humano solo se preocupa del mundo tridimensional. No conoce más, no ve más. No ve más allá de los tejidos y de los huesos. No ve más allá de las paredes. Y cree que para eso es la realidad. Nosotros podríamos enjaular una especie animal en una habitación y pensar, y ese animal, digámoslo, no va a pensar, va a sentir que ese es todo su mundo. Así el animal intelectual, enjaulado en los conceptos tridimensionales, cientifistas, baratos y perjudiciales, en los conceptos morales y éticos, rancios y espirituales equivocados, creen que tienen ya la verdad. Ese pequeño concepto mental de lo que es el universo, de lo que es la vida en sí misma. La soberbia alcanza para todo. Y es lamentable. No se da cuenta que vive en un espacio psicológico realmente muy reducido de sí mismo. Así viaje por el mundo. Esa es la realidad. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que este tema haya sido claro para todos ustedes con respecto a lo que es la segunda montaña de la iniciación. Espero haberle resuelto sus inquietudes, sus dudas de la mejor manera posible. Muchas gracias para todos ustedes. Les deseo mucha fuerza, mucho ánimo para proseguir, continuar o iniciar, aquellos que quieren iniciar, este camino de la autorrealización íntima del ser. Que la sabiduría, el poder y la justicia nos acompañen hasta el final de este camino. Cualquier cosa, estoy con ustedes. Que estén muy bien, que pasen feliz noche, que descansen.